de Colegio Líder. Esta semana en el curso de literatura tenemos el tema del realismo. El realismo surge para oponerse a la corriente que hemos estado estudiando, que viene a ser el romanticismo. Los realistas no creían en los románticos porque les decían que eran unos falsos. Recordemos que los románticos eran subjetivos. Ellos daban su opinión. Nosotros sabemos de las novelas a través de sus sentimientos, de sus emociones. Entonces, si es su punto de vista, nosotros no sabemos si eso es real. Y los realistas criticaron estos de los románticos. El realismo va a surgir en Francia a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En el contexto del realismo tenemos la Revolución Industrial. La Revolución Industrial marcó el inicio del llamado proletariado debido a que la gente empezó a trabajar en estas fábricas. Estas fábricas nos hicieron saber que habían nuevos avances tecnológicos que no habían surgido desde la Edad Moderna. Ahora, entre los avances teníamos, por ejemplo, el ferrocarril, la máquina de tejer, ¿no es cierto? Estas maquinarias que utilizaban las fábricas. Entonces esto llevó a que la gente tenga otro tipo de trabajo, pero también habían otro tipo de abusos. Y es por eso que personas como Karl Marx y Engels se opusieron a esta forma de tratar al proletariado. Esto va a ser el contexto del llamado realismo. También, otro punto importante es la era napoleónica. Napoleón, recordemos que gobernó, ¿no es cierto?, Francia, y prácticamente desfiguró el mapa de Europa debido a que conquistó muchos de los países, y hasta su caída, pues, debido a que trató de invadir Rusia cuando se encontraba en invierno. Muy bien, entre las características realismo, primero tenemos descripción con objetividad. Esto es lo contrario al subjetivismo que nos planteaban los románticos. Lo objetivo significa que nos va a contar las cosas tal y como son. Ellos buscan la verdad. La sociedad es así y así te la van a presentar. La base filosófica con la que se mueven es el positivismo que fue planteada por Augusto Comte, el cual vincula lo científico, el llamado método científico. ¿Qué quiere decir? Para yo llegar a una verdad, tengo que seguir estos pasos. Y eso es lo que hacen las novelas de este tiempo. La preferencia por las novelas fue muy importante. ¿Por qué? Porque eran demasiado descriptivos, eran demasiado detallistas. Y necesitan un género que les ayude, pues, a explayarse. Y este era el género narrativo a través de la novela. Entre los grandes representantes del realismo universal, tenemos primero en Francia a Honoré de Balzac, conocido como el Napoleón de la literatura, porque escribió casi 100 novelas. Esa fue la meta de su vida, pero lamentablemente la muerte le llegó antes de cumplirla. Su más famosa obra es La Comedia Humana, donde recopila todas estas novelas que trató de presentarnos cómo se comportaba la sociedad. Por eso La Comedia Humana, porque nos muestra estas costumbres reales de la sociedad de ese entonces. Una de las obras importantes dentro de La Comedia Humana es la novela Papá Goriot. Tenemos a Guy de Maupassant con su obra Bola de Cebo, donde nos muestra lo peor de la sociedad de ese tiempo. Una mujer que era muy alegre, que era muy buena, muy caritativa, pero que era, como le pusieron ese apodo de Bola de Cebo porque era muy gordita. Entonces, un hombre fueron tomados prisioneros cuando estaban volviendo a su pueblo, y también Bola de Cebo. Uno de los capitanes enemigos quiso pasar la noche con Bola de Cebo y ella obviamente se opuso. Pero la gente que lo había tratado mal le rogó que quería regresar con su familia y que por favor ella pueda acceder. Bola de Cebo decidió hacerlo por las súplicas de los demás, pero cuando regresaron a su pueblo la trataron de lo peor y hablaron pestes por lo que ella había hecho, a pesar que lo hizo por ellos. Tenemos a Charles, en Irlanda tenemos a Oscar Wilde. La única novela de Oscar Wilde es El retrato de Dorian Gray. En el retrato de Dorian Gray vemos a un joven, el cual uno de sus amigos pintores le pide que sea su modelo. Y cuando él lo inmortaliza en una pintura, él desea que sea igual que la pintura. Ojalá nunca envejeciera. Y es lo que pasó. El retrato era el que envejecía. Y él seguía siendo joven. Y se aprovechaba de eso. Se aprovechaba de su juventud. Se aprovechaba de su belleza. Y maltrataba a las mujeres. Llevó a una chica al suicidio por su desprecio. Y en un momento en el que él entendió que no podía más con todo lo que estaba sucediendo, debido a la ambición, la avaricia que lo corroía, el odio, todo lo que había hecho, fue a enfrentar a su verdadero rostro. Se escuchó un grito desesperado.
Sus sirvientes subieron para ver y encontraron que la pintura tenía un cuchillo, estaba toda rasgada, y encontraron a un hombre muy viejo con el cuchillo en el corazón. Tenemos en Estados Unidos a Charles Dickens con la obra Cuentos de Navidad. Cuentos de Navidad es, no sé si siempre lo ponen en esas épocas, la película de un viejo que no cree en la Navidad y es visitado por 3 fantasmas del pasado, del presente y del futuro. Ya, es esta novela de Dickens. Dickens es Inglaterra. León Tolstoy con La Guerra y la Paz. Esta obra tiene como contexto la invasión napoleónica, un amor prohibido entre un capitán francés y una dama de la corte rusa. Tenemos a Máximo Gorki también de León Tolstoy y Máximo Gorki vienen a ser representantes de Rusia. Máximo Gorki tiene que ver con el contexto del proletariado y esto lo vemos en la obra La Madre. Tenemos al mejor expositor del realismo que es Fedor Dostoyevsky, padre de la novela psicológica, con su gran obra Crimen y Castigo. Muy bien, del realismo va a surgir una pequeña corriente que se llama naturalismo, que es una exageración del realismo. Busca el morbo, tiene personajes de lo peor de la sociedad. Y vamos a tener al padre del naturalismo, que viene a ser Émile Zola. Émile Zola con su obra Nana, que tiene como protagonista a una joven prostituta, la cual se empezó pues a acercar a esta vida y le gustó los lujos que tenía, pero se enamora verdaderamente. Se va a vivir con este joven, deja todo eso, pero en un momento se da cuenta que ella quiere más. Y pese al amor que siente por él, decide abandonarlo para volver a su vida. Esos vienen a ser algunos de los representantes del realismo universal. Entre los representantes del realismo en Francia, aparte de Honoré de Balzac, tenemos a Stendhal. Stendhal, su verdadero nombre es Henry Bailey. Maneja la psicología de sus personajes en la sociedad. Es el iniciador de la psicología dentro de la novela. Recordemos que el que lo va a perfeccionar y va a ser mejor es Fedor Dostoyevsky, por eso es considerado padre de la novela psicológica. Y Stendhal es el iniciador de este tipo de novela. Ahora, muestra la disconformidad dentro de sus personajes. Estos personajes están disconformes consigo mismos, quieren luchar en contra de lo que les ha tocado vivir. Tenemos obras como Amancia y Cartuja de Parma, pero su obra más conocida viene a ser Rojo y Negro. Género narrativo, especie novela. Tenemos como protagonista a Julien Soriel. Es un joven que es hijo de un carpintero. Él, al contrario de sus hermanos y de su padre, no le gusta el trabajo duro, no le gusta el trabajo donde tenga que hacer actividad. Él prefiere leer y es un buen intelectual. Le gusta leer mucho en otros idiomas, aprendió el latín y por lo cual se ganó la confianza del padre Chelan. El padre Chelan aboga por él, pero su padre no comprende estas cosas y por ende desprecia un poco a Julien porque no lo ayuda en la casa. Entonces el padre Chelan le dice a Julien que él puede colocarlo como ayudante del señor Renal. Él acepta y va a su casa, se lleva muy bien. El chico siempre escondía algo porque lo que pasa es que él creía mucho en Napoleón. Para él Napoleón era como su dios. Obviamente en ese tiempo Napoleón era mal visto porque todos consideraban que era un dictador. Pero él creía que era un dios y que era una persona impactante por todo lo que había logrado. Obviamente tenía que callar esto en secreto. Al principio él quería enlistarse en el ejército, por lo que mismo que seguía a Napoleón. Por eso rojo, por el color de la casaca de los militares. Y negro por el hábito, porque entiende que este también es un buen lugar para refugiarse y quienes lo ayudan siempre pertenecen a este ámbito. El padre Chelan lo ha colocado pues como uno de los ayudantes de este gran señor Renal. Todo estaba muy bien, se ganó la confianza, poco a poco muestra sus capacidades intelectuales como consejero. Y bueno, el señor Renal, que era el alcalde de ese lugar, estaba muy feliz con tener a Julien ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Julien empieza a simpatizar con la esposa del alcalde, que era Luisa Renal. Julien empieza a tener sentimientos por ella y ella también le corresponde. Al inicio
como que solamente había una simpatía entre ellos. Pero poco a poco todo eso se vuelve verdad. La sirvienta del alcalde estaba enamorada de Julien, pero Julien la rechaza. Ante esto, pues, ella empieza a crear rumores sobre una relación entre la señora y Julien. Al inicio, pues nadie le cree, ni el propio alcalde. Son cosas de fantasía, eso nunca iba a pasar. Además, el alcalde quería pagarle más a Julien para que se quede con él porque sus opositores querían a Julien porque era un buen consejero. Y él le dijo que no tiene que subirle ningún sueldo, de que él igual lo va a hacer por toda la amabilidad que había mostrado. La sirvienta, pues obviamente debido al rechazo y a todo esto, decide ir con los opositores aumentando estos rumores. Luego le llega una carta al alcalde hablando sobre la infidelidad de su esposa y decide pues despedir a Julien antes del escándalo. Luisa se separa de Julien. Julien decide irse y nuevamente es ayudado por otro padre, el cual lo envía a otro condado para que también sea secretario del Marqués de la Mole. El Marqués de la Mole era muy bien colocado políticamente y ayudó mucho en relaciones políticas a Julien. Julien ascendió mucho y empezó a enamorar a la hija del Marqués de la Mole, Matilde. Al principio le parecía un poco tonta la chica. Es más, siempre paraba comparándola con su antiguo amante, con Luisa Renal. Pero poco a poco se empezó a enamorar de Matilde. Tuvieron un amor clandestino y muy apasionado. Matilde resultó embarazada de Julien. Le dijo a su padre y le dijo que ella tenía que casarse después para no crear un escándalo antes que se le empiece a notar la barriga. Y bueno, el marqués no tuvo otra que nombrar caballero a Julien para que tenga una posición y pueda casarse con su hija. Todo está muy bien, la vida le sonreía a Julien, pero llega una carta de Luisa Renal que, aconsejada por su confesor, bueno, tenía que decir quién era su amante y, bueno, anunciarnos cómo era verdaderamente él, porque era un joven bastante arribista, era bastante ambicioso. Entonces envía esta carta diciéndole pues que él había sido su amante y que ella había estado casada y que, bueno, ya pidió perdón por sus pecados. Cuando se entera de esto, inmediatamente cancela el matrimonio el marqués y Julien va al pueblo a encontrar con Luisa. Está tan molesto porque su vida estaba prácticamente resuelta, todo lo que quería ya lo estaba logrando y por la culpa de Luisa no lo hizo. Entró tanto en cólera que le dijeron que estaba en la iglesia, él fue a buscarla, tomó una pistola y le disparó. Él pensó que ya había matado a Luisa. Así que es atrapado por la policía y Matilde, pese a todo esto, va a buscar a Julien. No le interesa lo del amante, que haya sido amante de una mujer casada, y va a buscarlo y trata de sobornar al comisario para que pueda soltar a Julien. Pero le dice que tiene que ir a juicio. Julien ya no le interesa prácticamente nada. Y entiende, y ante todo esto, ver que Matilde prácticamente se quería creer una heroína tratando de salvarlo, le estaba aburriendo Matilde. Y entiende que nunca dejó de amar a Luisa. Entonces, Luisa también trata, por su parte, de ayudar a Julien. Logró sobrevivir. Y pese a que su esposo le dice que se aleje ya de todos estos rumores, ella seguía allí. Le dijo que no iba a volver a pasar nada, pero quería ayudarlo. Logró encontrarse antes de ser ajusticiado Julien con él y le confesó que seguía sintiendo pues algo por él. Igual él también la seguía amando. Julien pasó sus últimas horas pensando en su futuro hijo y, bueno, en la muerte que se aproximaba. Julien es guillotinado. Y bueno, Luisa, uno de los amigos, logró comprar el cuerpo de Julien para poder ser enterrado. Matilde pide ver el cuerpo del padre de su hijo, toma la cabeza, lo besa y lo entierra cerca de donde Julien había nacido. Pese a todo esto, Matilde vuelve con su padre y Luisa a los 3 días muere de tristeza. Otro gran representante del realismo francés viene a ser Gustave Flaubert. Él es escritor impersonal, lo cual permite que no haya un narrador que se identifique con él nada más, sino que es un narrador general, un narrador omnisciente,
es perfeccionista y también tiene rasgos naturalistas. Por eso muchas de sus obras se encuentran entre el realismo y el naturalismo. Descripción de los ambientes, es bastante detallista con el contexto. Exponente de la tradición occidental, es uno de los más reconocidos escritores de la mitad del siglo XIX y fue calificado como inmoral, esto por su obra Madame Bovary, que le valió un juicio por los temas que tocaba aquí. Obras como Salammbô, que es una obra que está ambientada en Cartago, que nos cuenta sobre esta princesa que trata de ayudar a su pueblo, y Memorias de un loco, que es una obra autobiográfica que se publicó póstuma. Significa que se publicó después de la muerte del autor. Ahora, tenemos Madame Bovary, que es su obra más reconocida, género narrativo, especie novela, el tema es la infidelidad. Tenemos como protagonista a Emma. Emma Rouault es una joven campesina, es hija de un granjero, es bastante pobre. Ella conoce a Charles Bovary, el cual ya era un médico, había terminado su vida universitaria, ya se había casado una vez, se había casado con una viuda, pero al tiempo de la unión la viuda muere. Él va a visitar a este granjero y conoce a Emma y se enamora de ella. Le pide permiso al padre para poder casarse con ella. Emma consiente y se casa. Emma pensó que iba a vivir su vida como las novelas románticas que leía. Emma estaba obsesionada con las novelas románticas. Es por eso que muchos dicen que la obra Madame Bovary es el Quijote moderno. Don Quijote se volvió loco por leer novelas de caballería. Emma estaba obsesionada con las novelas románticas y ella pensaba que su vida de matrimonio iba a ser así. Pero fue todo lo contrario. Fue una vida bastante aburrida, bastante rutinaria. Su esposo, Charles, al ser médico, tenía que irse muy temprano a trabajar y regresaba muy tarde y ella todos los días se la pasaba en la casa. Esto la llevó a una depresión y cayó muy enferma. Su esposo decidió salir de ese lugar y se fueron a Yonderville, donde, bueno, ella tuvo más amigos, conoció a algunos comerciantes, de los cuales le daban pues como un préstamo para que ella pueda sacar algunas cosas que quisiera, ¿no? Emma en este lugar también va a conocer a un joven, Léon Dupuis. Era un joven muy bueno y además leía novelas románticas como ella. Parecían como almas gemelas. Había una atracción ahí, pero Léon decidió irse a estudiar y bueno, sabía que esto era algo prohibido. Emma estaba muy triste, pero al tiempo conoció a Rodolphe Paulhanger. Ahora, Rodolphe era todo un Casanova, todo lo contrario a León. Emma se enamoró de él y bueno, él le correspondió. Fueron amantes, ella inventaba cualquier cosa y estaba feliz, podía vivir las fantasías que encontraba en su libro. Pero fue tanta su pasión que le propuso a Rodolphe escaparse. Rodolphe aceptó, pero el día que se iban a escapar, retrocedió y le escribió una carta diciendo que no iba a poder. Ella se quedó plantada y estaba molesta con todo esto y Rodolphe le escribió una carta despidiéndose y acabando con esta relación. Al tiempo volvió Léon Dupuis y esta vez con Emma se volvieron amantes. Pero la deuda de Emma subía y subía porque al tener estas fantasías se trataba de comprar más y más cosas para sus amantes, regalos, todo ello, y la deuda pues ya ni siquiera su marido podía cubrirla. Emma, ante la constante pues de no poder pagar esto, ante que sus amantes se fueron porque León también se fue y la dejó, decidió suicidarse. Fue a la botica, compró arsénico, se lo tomó, llegó a su casa y murió. Charles no podía creer que su esposa se haya suicidado, estaba muy triste y encuentra una carta, de Rodolphe cuando estaba despidiéndose de su relación. No era una carta tan detallista sobre la relación, pero se daba a entender de que había algo entre ellos. Él no quiso creerlo y pese a eso no dejaba de amar a su esposa, estaba muy triste, ni siquiera le importó su hija porque ellos tenían una hija Berthe. Emma nunca fue madre para ella. Emma la descuidaba y prefería su vida como mujer antes que ser madre para Berthe. Entonces luego encuentra las cartas de León, ya cartas totalmente detalladas y viendo que su esposa tuvo 2 amantes todavía. Charles no pudo más y decidió, murió de tristeza prácticamente. La pobre Berthe quedó huérfana. La madre de Charles no pudo ocuparse de ella porque murió a los días. El padre de Emma quedó paralítico. La pobre tuvo que irse a vivir con una tía lejana y terminó trabajando en una fábrica de algodón. Como vemos, los autores realistas nos muestran la sociedad tal y como es.
nos muestran estas acciones que puede sucederle a cualquiera, pues, que sea parte de la sociedad. Eso es lo que tratan de mostrarnos los realistas. Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con nuestras preguntas sobre el tema de realismo. Nuestras preguntas de rumbo a la universidad, que nos dice: Rodolfo Boulanger es personaje de la novela, fue uno de los amantes de Madame Bovary. Nombre de uno de los amantes de Emma. Charles, bueno, era su esposo, Boulanger y, bueno, León, ¿no es cierto? Nos dicen nombres, ¿no es cierto? Porque Dupuis es su apellido y Boulanger también es el apellido de otro amante, pero no dice nombre, así que vamos por León. León Dupuis. Poeta a la que Flaubert expresa sus sentimientos más íntimos. Va a ser Louise Colette. Él vivió un romance, una relación bastante tormentosa con esta poeta. Y a pesar de Flaubert nunca se casó. La amó mucho, pero también vivieron una relación bastante tóxica. No es una obra realista. Rojo y negro, sí, de Stendhal, la educación sentimental de Gustave Flaubert, Salammbô de Flaubert, Bovary de Flaubert, Hernani es romántica de Victor Hugo. Tenemos la profesión de Charles Bovary, el esposo de Emma, era médico. Y esto, bueno, le llevaba a tener una vida bastante rutinaria y Emma se aburre de esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno, pues la parte teórica y en el libro lo que ya se ha desarrollado. En tarea, tienen en el libro los ejercicios de aplicación que están en la página 102 y 103, la lectura que está en la página 105 y 106, rumbo a la universidad, los números pares de la página 106 y 107. Por favor, del ejercicio de aplicación es principalmente sobre Stendhal y sobre el realismo. Apóyense tanto de su libro con lo que ya hemos visto en clase y van a poder marcar las respuestas adecuadas.